Romanos capítulo 8, desde el versículo 31. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustias o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el versículo 39 leídos. El libro de Romanos es una carta muy maravillosa. Durante pasadas 3 semanas he dado una gira del Congreso de Líderes Cristianos con el estudio del libro de Romanos. Aunque todos los libros de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, cada carta es muy hermosa, es de gran bendición, pero desde el tiempo de Cristo hasta fecha de hoy, mucha gente a través del libro de Romanos pudieron ver la luz del Evangelio, pudieron entender la esencia del Evangelio, el don de la justicia y ser salvos. Como en el culto matutino un poco mencioné, Romanos capítulo 1 inicia diciendo, vamos a ver, versículo 11, Romanos capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aquí dice la firmeza en el corazón del apóstol Pablo. Tenía más que deseo, ya era un gran anhelo de llegar a Roma. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, apóstol Pablo había dado 3 viajes misioneros, viaje evangelístico. Y luego de la tercera vez fue un viaje extraordinario desde Jerusalén hasta Roma. En aquel viaje él recibe el llamado de se acaba su carrera, fue martirizado. Pero con él, en el corazón del apóstol Pablo había un deseo. Nadie desde cuando inicia quiere dar su vida por el Evangelio. Para él, su propia vida vale más que el Evangelio. En el caso del apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, él se dirigió a Asia Menor, actual Turquía, en diferentes regiones. A través de su viaje, él pudo experimentar el poder del Evangelio. El Evangelio, cómo da la salvación a todos aquellos que creen, cómo transforma la vida de muchas personas.
Su primer viaje fue excelente. Cuando él se regresó, estuvo muy contento. Y después de un buen tiempo de haber compartido con los hermanos de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía fue la iglesia misionera, porque la iglesia de madre, iglesia de Jerusalén, se desvió de la voluntad de Dios. Porque Jesucristo habló bien claramente: cuando hayan recibido el Espíritu Santo, recibiréis poder, me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, al leer bien parte final de los 4 libros de evangelios, 4 periodistas, conforme a sus memorias, escribieron: Jesús, antes de la despedida, dio la gran comisión a sus discípulos: idos hasta confines de la tierra, a todas las naciones, a todos los pueblos, a ser discípulos. Si anuncia el evangelio, el Señor siempre estaría con ellos. También en el libro de Lucas, en el monte Olivar, cuando Jesús estaba a punto de ascenderse, lo dijo de nuevo, que cuando haya recibido el Espíritu Santo, recibirían el poder. Así fue finalmente: me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, hasta Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces está bien claro el evangelio, no solo para el pueblo judío. Así es escrito el libro de Hechos capítulo 1, del capítulo 2, en el día Pentecostés cae el Espíritu Santo conforme a la promesa, luego de 10 días de ascensión del Jesucristo. Conforme a la promesa, los discípulos recibieron poder. Se manifestaron prodigios y milagros, porque en el día Pentecostés, en el primer lugar, por la llegada del Espíritu Santo, uno del principal ministerio del Espíritu Santo es el espíritu del testimonio de Jesucristo. De quien recibe el Espíritu Santo adentro de aquella persona comienza a dar testimonio de Jesucristo. ¿Qué sucede? Un alumbramiento espiritual. Los ojos quedan alumbrados. Entonces, la Biblia, que anteriormente para él estaba oculta, puede ver. En toda parte de la Biblia está hablando del padecimiento del Cristo, su ministerio. Así, durante 3 años, cuando Jesús estaba con ellos, Jesús les explicaba muchas cosas, pero siempre había una explicación. Aún ellos no habían recibido el Espíritu Santo, por eso no podían entenderles. Luego cuando les haya llegado el Espíritu Santo, entendieron qué significaba esta palabra. Entonces, la Biblia explica muy bien cuál es uno del principal ministerio del Espíritu Santo. Alumbra a los ojos del corazón de la persona para poder ver, para poder entender el padecimiento del Cristo y por qué y para qué fue. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo juntamente con el Espíritu Santo, el poder, todo lo que anteriormente habían oído de Jesucristo. Desde niñez, en los días de reposo, habían oído de Moisés, que estuvieron en el corazón de ellos sin poder entender qué significa, pudieron entender. Entonces, ellos se esperan llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona se llena del Espíritu Santo, ¿qué le trae? La confirmación. Estuvieron seguros de Jesús es Cristo. Estuvieron seguros de la vida eterna, del perdón de sus pecados. En el libro de Hebreos dice: los seres humanos, por temor de la muerte, por temer a la muerte, toda la vida están sometidos, dice. Entonces, cuando la persona se supera el temor de la muerte,
si puede obtener la certeza de la vida eterna, se vuelve una persona realmente muy poderosa. Porque no hay manera de detenerlo cuando realmente están seguros de la salvación. Así los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban muy seguros. En la explanada del templo del rey Herodes hubieron fieles judíos. Son tremendos, ¿no? Entonces son muy conservadores, celosos. Entonces la amenaza de ellos no les importó. Entonces desde el corazón vencieron aquel miedo, el ambiente que causaba miedo. Entonces ellos empezaron a hablar con gran poder. Luego, ¿qué sucede? Un prodigio. No como el don de lengua tan mal interpretado de hoy en día. Ellos no hablaron lenguas, sino hablaron en su idioma. Pero el oído de los judíos provenientes de diferentes lugares, a cada quien a su oído se oía por el lenguaje de su tierra. Así está escrito. No fue como don de lengua que hoy en día habla tonterías, hasta hay escuela que enseña a repetir palabras. En Corea hay un chiste coreano para burlarse de ellos, donde enseña el don de lengua. Como enseña Coca-Cola, Fanta, aleluya, Coca-Cola, Fanta. Repítelo, así enseña. Cuando pasa mucho tiempo, ¿qué sucede? Un tipo de parálisis en su lengua. Se tuerce, dice don de lengua. Habla tontería, ¿cómo puede enseñar lengua? En el día Pentecostés ellos hablaron en sus idiomas al oído de los judíos provenientes de diferentes lugares. Se oían en sus idiomas. La gente estaba maravillada. ¿Y qué pasa? ¿No son gentes de Galilea? ¿Cómo yo oigo grandes cosas que Dios ha hecho en mi lenguaje? ¿Y qué pasa? Muchos quedaron convencidos. Entonces, hasta la puerta de sus conciencias sintieron, creo que Jesús de Nazaret era el Mesías. Hemos cometido graves errores. ¿Qué hacemos, hermano, para ser salvos? Los apóstoles, el evangelio que había recibido de Jesús, les enseñaron. Así un día 3,000, otro día 5,000. Cada día gran número de gente ingresaban al camino del Señor. Pero lo que llama nuestra atención, la iglesia primitiva, la primera iglesia de la historia, era la iglesia judea. Eran judeo-cristianos, todos eran judíos. Pero ¿qué pasa? Ninguno de ellos se acordaron de la palabra de Jesús. Eso es lo que llama nuestra atención. Todos oyeron de Jesucristo, pero ninguno se acordaron de la palabra de Jesús. Pensaron en ir a Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, la Biblia nos permite saber el judaísmo, o sea, la religión, la tradición, la filosofía formada en el pueblo judío era demasiado fuerte. Entonces el Espíritu Santo, viendo la iglesia, no me digan cuando algún mal viene a ustedes, Satanás trabaja. ¿De quién sabe aquel mal se viene por parte de Dios? Así ha sucedido que el Espíritu Santo estaba viendo la iglesia de Jerusalén. Nadie quiere irse. Nadie quiere abandonar a Jerusalén. Entonces ellos inconscientemente estaban en desobediencia. Por una filosofía, por una religión. Entonces el Espíritu Santo empezó a operar. Levantó, primero llenó el corazón de uno de 7 discípulos de Jerusalén, Esteban. Según nuestro concepto humano, cuando alguien esté lleno y predique, miles de personas reciben la salvación, suceden muchos milagros.
Pero la Biblia dice, no solamente así. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? La gente al oír a su discurso se llenaron del odio. Le quieren matar. Entonces ellos, tapando sus oídos, mataron a Esteban. De ahí inicia persecución contra la iglesia de Jerusalén. Aparentemente era un mal, pero para el bien. Entonces los hermanos judíos, fuera de voluntad de ellos, para salvarse, tuvieron que abandonar a Jerusalén. Se esparcieron a toda Judea. Algunos sin querer cruzaron el territorio de los samaritanos. Al momento de cruzar el territorio de los samaritanos, empezaron a hablar, ¿qué pasa? El evangelio que los judíos rechazaron, los samaritanos aceptaron. Algunos llegaron hasta Siria. Llegaron a Siria, allí en una ciudad, Antioquía de Siria. Muchos griegos aceptaron al evangelio. Entonces esas noticias llegaron finalmente hasta el oído de los apóstoles de Jerusalén. Querían confirmar. Primero a Samaria enviaron Pedro y Juan, donde Felipe anunció el evangelio. Y después Antioquía de Siria enviaron a Bernabé. Y Bernabé al llegar a Antioquía de Siria, pudo confirmar que es la verdad. Gran número de gentiles se estaban regresando al evangelio. Pero allí la Biblia llama nuestra atención. Bernabé siendo enviado por parte de Iglesia Primitiva Jerusalén. Luego de confirmar la gran obra de Dios entre gentiles en Antioquía de Siria, no pensó en regresar a Jerusalén. Él sintió la falta de mano. Hay muchos discípulos nuevos. Entonces aquí hay un ambiente de aprendiz. Todo el mundo quiere aprender. Seguramente al principio Bernabé, él solo predicaba al día muchas veces, así unos días, y se cansó alguna vez casi como desmayado de cansancio. Él quedaba dormido y sintió la falta de mano. Necesito a alguien que me ayude. Pero ¿por qué en aquel momento Bernabé no pensó en regresar a Jerusalén, pedir mano a los apóstoles? Sino, desde ahí, él se dirige a Tarso. Entonces, Antioquía de Siria y Tarso, en ese lugar hay una cordillera, cordillera Tauro. Es un monte bastante alto. Cruzando aquella cordillera para llegar a Antioquía, según los historiadores, como 15 días de caminata. Pero con mucha dificultad. De Bernabé, con 15 días de caminata, llega a Tarso. ¿Por qué se dirigió a Tarso? En Tarso se acordó de alguien. Saulo. Apóstol Pablo. Porque Apóstol Pablo, luego de su convertimiento en el camino a Damasco, se levantó gran persecución en la ciudad de Damasco. No se fue a Jerusalén, directo se dirigió a Arabia. El 3 años estuvo en Arabia, es el tiempo no tratado en la Biblia. El tiempo, supuestamente tiempo de formación, preparación del Saulo. Luego de 3 años de estancia en Arabia, él se regresa al Damasco. ¿Y qué pasa? Ahí se anima a ir a Jerusalén. Entonces Saulo sintió que ya estaba preparado para tener comunión con los apóstoles. Cuando él se dirigió a Jerusalén, nadie quería estrechar mano de Saulo. Todos los apóstoles se escondían porque no le creían. Aunque oyeron sobre conversión de Saulo, dudaban de él. ¿Será la verdad? Este hombre, hemos oído mucho de él, es muy inteligente.
seguramente trata de averiguar dónde nosotros reunimos. Entonces, muchos apóstoles no le dieron cara, pero la única persona que dio la cara fue Bernabé. Porque entre los judíos también hay una diferencia. Los judíos nacidos, crecidos en Judea, los judíos nacidos en el extranjero, crecidos, tenían diferentes mentalidades. Que Bernabé era del Chipre. Chipre es una isla que está enfrente de Antioquía de Siria. Ya que Bernabé es proveniente de Chipre, además levita, tiene bastante conocimiento bíblico, pero él fue diferente que los judíos nacidos, crecidos en Jerusalén. Ya que Saulo es del Tarso no estaba tan lejos de Chipre. Yo voy a dar mi cara. Entonces, un hombre muy abierto, no es un hombre aferrado. Él tuvo comunión con Saulo y se dio cuenta que ciertamente es un hermano. Entonces, él lo presenta ante Pedro, Jacobo, y entre muchos apóstoles, Pedro y Jacobo estrecharon mano del Pablo. De toda la manera, el apóstol Pablo sintió rechazo por parte de la iglesia de Jerusalén. No encontró lugar para él. Entonces abandona la iglesia de Jerusalén, se dirigió hacia Siria, más adelante a Asia Menor, se regresó a su pueblo natal. Por allí, en Asia Menor, él estaba predicando. Cuando Bernabé sintió la necesidad de mano, en el primer lugar en su mente se le vino el rostro de hermano Saulo. También pensó en los apóstoles de Jerusalén. Pero entre ellos, el ambiente de racismo es muy grande. Entonces, creo que ellos no quieran venir acá. Y tal vez vengan hasta aquí. Pero puede ser, en vez de edificar a los hermanos, tal vez perjudique. Porque él estaba bien enterado del ambiente del racismo que hay en Jerusalén. Entonces, cuando sintió la falta de mano, invitó al apóstol Pablo. Así la iglesia de Jerusalén, poco a poco, desde la posición de la iglesia madre, principal, se estaba cayendo. El Espíritu Santo estaba pidiendo a la iglesia de Jerusalén, como en el libro de Apocalipsis está escrito. La iglesia, símbolo de una lámpara. Pero como lámpara no quiere iluminar al mundo oscuro, dice la Biblia, voy a moverla. Entonces el Espíritu Santo en el lugar de iglesia de Jerusalén, elige a la iglesia de Antioquía. Después de no muchos años, el emperador Tito llega a Jerusalén, destruye el templo, asesina a los judíos, automáticamente se deshace la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se desapareció. Aunque luego del tiempo difícil se regresaron, pero la iglesia de Jerusalén nunca más, como la iglesia anterior, pudieron tener posición entre las iglesias primitivas. Perdieron. Entonces, la iglesia de Antioquía llegó a ser la iglesia misionera. Entonces, todos los apóstoles, discípulos abiertos, mente abierta, se reunían en Antioquía. El ambiente de comunión, muy activo, abiertos, entre ellos no había racismo. Ellos se congregaban, hermanos judíos con hermanos griegos, asiáticos, sin ningún problema. Apóstol Pablo, así, la iglesia de Antioquía fue como cuna misionera. Eso nosotros debemos saber. Podemos tomar como referencia en el lugar de la iglesia. Individualmente también podemos
adaptar por persona. Aunque haya un hermano que tiempo atrás, casi del primer tiempo recibió la salvación, pero poco a poco su corazón se aleja, se desinteresa de la voluntad de Dios. Luego el Espíritu Santo, luego de dar muchas oportunidades, a él lo reprende, regaña para que reaccione, pero si no hay arrepentimiento, el candelabro se mueve de esa persona a otra persona. Dios usa a la persona que puede oír al Espíritu Santo. La persona que no está aferrada a alguna filosofía, idea humana. Por eso los cristianos salvos deben tener mucho cuidado para no aferrarse a algún concepto humano, a alguna idea humana. Se están volviendo en un religioso. O sea, se está volviendo una persona sin sensibilidad. Solo le importa cumplir deberes, pero no hay obediencia a la voz del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no hace acepción de la persona. A él no le importa quién fue primero, quién fue último. Solo a él le importa quién se presta su oído al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Antioquía llegó a ser iglesia misionera. Su segundo viaje, él quiso avanzar de nuevo a Asia, pero por algo el Espíritu Santo no le permitió. Lo redirecciona hacia Europa. Llegó a Grecia, Macedonia, Acaya, Corinto, Cencrea. En todo el territorio griego el evangelio se expande. Ahí el apóstol Pablo experimenta gran avivamiento en la ciudad Corinto. La ciudad Corinto es una ciudad del puerto del mar, supuestamente una ciudad del puerto para los asiáticos que quieren ir a Europa. El apóstol Pablo en Corinto al principio no le gustó nada, porque Corinto es una ciudad idólatra. Ellos idolatraban a Diana. Entonces, entre cultura grecia y romana, hay muchas similitudes, porque Roma conquistó a Grecia, pero culturalmente Grecia conquistó a Roma. Militarmente Roma conquistó a Grecia, pero culturalmente Grecia sobrevivió conquistando a Roma. Entonces la filosofía, mitología romana son griegas en realidad. El nombre de deidades solo cambiaron del nombre de mismas deidades. Entonces Corinto idolatraba a Diana. Entonces muchas sacerdotisas, cerca de 1000 sacerdotisas, eran deber de mujeres del Corinto. En la vida de ellas, una vez ser sacerdotisa, parte del ritual, adoración a la Diana, prostituida. Entonces, en el tiempo más ocupado, 1000 sacerdotisas se encontraban en el templo, dice. A todos los que vienen a adorar a Diana, prostituían. Entonces, una de entrada principal de ciudad Corinto era la prostitución. Por eso el apóstol Pablo, entre todas las cartas, en Corinto menciona que mujeres se callaran en la iglesia. ¿Por qué razón? Las corintias predominaban sobre sus esposos, porque tenían fuerte entrada económica. Además, ya que se dedican a la prostitución, estaba muy actualizada, con diferentes marineros provenientes de diferentes lugares de Europa y Asia. Oían muchas informaciones de sus clientes. Tenían mucho conocimiento. Entonces, en Corinto las mujeres predominaban sobre los hombres, porque ellas eran entrada principal de la economía. También informaciones, noticias más actualizadas, mujeres tenían. Pues en el tiempo de apóstol Pablo había un dicho. Se decía como los corintios.
En aquel tiempo todo el mundo se entendía qué significa esta palabra. Fulano es como los corintios. Mengana como los corintios. Todo el mundo se entiende qué significa esa expresión. Desordenado. El apóstol Pablo en Corinto se sintió muy difícil, seguramente siendo temeroso de Dios, vio tantas idolatrías y prostituciones, nada le agradó. Quería abandonar ciudad Corinto, pero una noche aparece un ángel del Señor que le dice, no teme, quédate aquí, porque en esta ciudad hay mucho de mi pueblo. Entonces Pablo, negando a su vista, continúa en Corinto. Finalmente en Corinto se levanta gran avivamiento. Hasta gente muy importante recibe la salvación, una de ellas, Erasto. Erasto es el tesorero de la ciudad Corinto, equivalente del secretario de Hacienda de la ciudad Corinto. Hasta fecha de hoy, los turistas que llegan en Corinto encuentran alguna carretera con piedra, ahí está esculpida el nombre, quien colocó la ruta, Erasto, su nombre hasta ahora está escrito. ¿Qué pasa? Apóstol Pablo en Corinto experimenta un avivamiento, valió de la pena. Una ciudad tan enorme, tanto problema, tanto pecado, él quería irse, pero tuvo paciencia. Continuó compartiendo cómo gran obra del Señor se levantó. Eso en el corazón del apóstol Pablo le da una inspiración. Si en Corinto fue así, pero si me fuera a Roma no se podrá comparar con Corinto. Seguramente mucho padecimiento, mucha persecución me estarán esperando, pero vale de la pena. Entonces, ¿qué pasa? Él de regreso se va a Éfeso. Éfeso, igual que Corinto, una ciudad del puerto del mar, una ciudad del puerto para los europeos que visitan al Asia Menor. Entonces, la característica de ciudad de Éfeso como igual que Corinto, ya que es parte de cultura griega, adoraban a una diosa. Entonces, ¿qué pasa? Pablo cuando llegó a esa ciudad, vio más grande que Corinto. De ahí se regresa a la iglesia de Antioquía. Después de un tiempo de descansar, cuando inicia su tercer viaje, la primera ciudad que él visita fue Éfeso. En Éfeso él empezó a predicar, se levanta grandes persecuciones de parte de la sinagoga de los judíos, muchas persecuciones. Pero él se muda a una escuela, Tirano. Allí 3 años viviendo desde una escuela, día y noche, tipo campaña y seminario bíblico, todos los días predicaba. Después de unos años, ¿qué sucedió? Según la información del libro de Hechos, toda Asia se volvía al Señor, dice. Entonces, muchos asiáticos que dedicaban en magia negras, vinieron aceptando la palabra de Dios, quemaron sus libros delante del Pablo. El apóstol Pablo en Éfeso experimenta el segundo avivamiento, pero más grande que el del Corinto. Luego de experimentar gran obra de Dios, él ahí recibe una inspiración de parte del Señor. Tengo que irme a Roma. Entonces su experiencia en Corinto, en Éfeso, a él fue una inspiración. Me tengo que dirigir a Roma. Porque en Corinto y Éfeso, el que pudo experimentar, en una ciudad metropolitana, hay toda provincia, todo el interior de un país,
Cuando es una ciudad internacional, hay muchas nacionalidades. Pablo, siendo un transportador del Santo Evangelio, se dio cuenta. En vez de andar viajando, hay muchos límites. Andar viajando por mi propia cuenta, si yo llegara a Roma, no se puede comparar con Corinto ni con Éfeso. En Roma hay todas las naciones del mundo occidental, lenguas. Si yo llego a Roma, el Evangelio será divulgado al mundo entero. De ahí el siguiente, la guía del Espíritu Santo, una provisión del Señor, me está dirigiendo hacia Roma. Y a la vez en su corazón hubo advertencia por parte del Espíritu Santo, la sensibilidad. Te esperan muchos padecimientos, muchas persecuciones, tal vez hasta perder la vida. Pero el apóstol Pablo, durante 3 viajes misioneros, experimentó el poder del Evangelio, cuán valioso es el Evangelio. El valor del Evangelio ya superó el valor de su propia vida. Entonces, para acabar la carrera que el Señor me ha permitido, aunque perdiera mi vida, a mí no me importaría. Presiento que en mi camino me esperan persecuciones, dificultades, no importa. Voy a Roma. Entonces, de ahí él quería dirigirse a Jerusalén. ¿Por qué? Vio el calendario. Estaban aproximándose fiesta de fiesta de Pentecostés. Entre 7 fiestas más importantes de Israel, hay 3 fiestas más importantes. Fiesta del tabernáculo, fiesta de Pentecostés, fiesta de Pascua. Todos los fieles judíos, conforme a la ley de Moisés, deben presentarse ante Dios. Los fieles judíos de todo el mundo se concentran en Jerusalén. Pablo vio el calendario. Es una oportunidad. En vez de estar viajando a diferentes lugares, regresarme a Jerusalén, porque todos los judíos provenientes de diferentes lugares de Europa y Asia, norte de Asia, África, hasta Asia Menor, ahí estarán. Ahí voy a anunciar el Evangelio. Ya que son muy fieles judíos, seguramente se levantarán gran alboroto y persecución. Me detendrán, me agarrarán. Entonces seguramente ellos me van a querer acusar ante el tribunal judío Sanedrín. Entonces él, si fuera apelado ante el tribunal judío Sanedrín, ahí lo iba a asesinar. Pero Pablo ahí descubrió algo. Eres ciudadano romano. Porque su pueblo natal, Tarso, es una ciudad oficial romana. Desde cuando nacimiento tenía ciudadanía romana. Cuando ellos me detengan, voy a apelar ante César, aprovechando mi ciudadanía romana. ¿Y qué pasa? Lo mismo romano, por medio de su propio transporte, me transportarán hasta a Roma protegiendo. Entonces él pudo ver claramente la guía del Señor, cómo se me abre el camino. Un viaje gratuito. No hace falta que él pague el pasaje. Un viaje gratuito, además con gran número de escolta. Voy a aprovechar. Entonces el barco que comienza a navegar debe escalar por diferentes ciudades, porque es larga distancia. Cada vez que llego a una ciudad, voy a visitar la iglesia para compartir con los hermanos. Si no habría iglesia, aprovechar. En aquel tiempo no hay cosa novedosa de gente, o sea, de autoridad. ¿A qué dedicaba? Siempre quería saber de alguna novedad. Cuando llega un preso de fama, del renombre, un preso hebreo tiene ciudadanía romana, quien apeló ante César viene, seguramente esto llama atención, interés de ellos. Cuando ellos me quieren escuchar, voy a aprovechar.
para anunciar el evangelio ante aquellas autoridades. Así se le abrió la pista del Pablo. Podía ver la guía del Espíritu Santo hacia su persona. Pero para dirigirse de Éfeso se levantaron demasiadas persecuciones. Entonces él se regresa a Grecia porque quería viajar de Cencrea. Cencrea es una ciudad del puerto del mar que está enfrente de Corinto. De ahí y subir al barco, dirigir a Asia, le sería un camino más fácil. Así Pablo, en su tercer viaje misionero, cuando se regresó a Corinto para dirigirse a Jerusalén, 3 meses estuvo en Corinto, escribe epístola para Romanos. ¿Por qué? Sintió la falta de paciencia. Él de todas las veces se iba a dirigir a Roma, pero antes de que llegara a Roma, ya su corazón ya estaba en Roma. Por eso él escribió epístola para Romanos a través de una diaconisa de iglesia Cencrea, Febe. Manda la carta hacia Roma, él se dirige a Jerusalén. Entonces la carta para Romanos tiene este trasfondo. Entonces, apóstol Pablo, estando en aquella situación, quería llegar a Roma, tenía gran anhelo, hasta perder su vida no le importaba, estaba dispuesto, algo tanto quería compartir en Roma. Pero ya que todavía no le abre el camino, sino después de meses llegaría a Roma, su corazón se adelantó a Roma. Por eso escribió esta carta. Finalmente, como Pablo planeó, conforme al guía del Señor, la carta llegó a Roma. Los hermanos de Roma estaban leyendo epístola para Romanos. Luego, más tarde, Pablo, desde Jerusalén, escalando por diferentes rutas, finalmente llega en Roma, más adelante muere. Por eso la carta para Romanos es una carta muy importante, porque Pablo, sintiendo la amenaza, el peligro, posibilidad de poder perder su vida, quería llegar a Roma. Cuando una persona está a punto de morir, cuando escribe una carta, no juega. Ahí escribe con toda su sinceridad. Entonces, carta para Romanos es teología del Pablo, el evangelio del evangelio que Pablo durante más de 20 años de su trayectoria de 3 viajes misioneros había presentado ante diferentes personas. Es núcleo del evangelio. Por eso apóstol Pablo en el capítulo 1 como parte de introducción comienza a explicar el trasfondo, por qué yo escribo esto, cuál es el propósito. Uno de fundamental propósito es el versículo 11. Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Más adelante, capítulo 15, Pablo manifiesta su parte del plan. Él no quería terminar su carrera en Roma. Luego de evangelizar en Roma, quería marcharse hasta España. Pero su sueño no se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios le permitió hasta Roma. No llegó a España. Pero él quería evangelizar en Roma, luego quería dirigirse hasta España. Entonces, apóstol Pablo dijo, porque yo quiero compartir algún don especial. ¿Con qué propósito? Para confirmarlos. Pablo estaba muy seguro, si les comparte el evangelio puede confirmar los hermanos de Roma, confirmar de la salvación,
conformar de la voluntad de Dios. Luego, total 16 capítulos, él anunció cómo será el último capítulo, 16, Romanos, vamos a ver. Romanos capítulo 16. Dice así, versículo 25. Ya parte final de Romanos, son de 16 capítulos. Y al que puede, versículo 25, confirmaros según mi evangelio. La predicación de Cristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Cristo para siempre. Amén. En el versículo 25 dice así, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Cuando yo era un cristiano muy nuevo, me sentía inseguro, porque era un muchacho de 15 años de edad. Por mi temprana edad, era mucho más sentimental que ahora. Entonces, el sentimiento me arrastraba más que el buen razonamiento. Pues por tanto, emoción y sentimientos, no podía ser confirmado. Aunque estuve seguro, pero muy a menudo me sentía tambaleando. ¿Soy salvo o no? ¿El Señor está conmigo o no? Un día, leyendo conforme a mi rutina de lectura bíblica, Romanos capítulo 1, encontré confirmarlos. Para mí fue una luz. Entonces el Evangelio me puede confirmar. Seguía leyendo, en el último capítulo, otra vez apóstol Pablo cierra 16 capítulo romano diciendo, el Evangelio os confirma. Entonces para mí llegó a ser una esperanza. Entonces si me dedico en el Evangelio, en leer el Evangelio, en leer, en meditar, en impartir, el Evangelio me va a traer la firmeza, me va a confirmar como ministro. Finalmente, así fue. Entre ustedes hay algunos que se sienten inestables espiritualmente. Yo que en América Latina veo los latinos, gente muy cálida, muy buen carácter. Entonces, la ventaja a la vez es una desventaja. Ya que gente muy cálida, muy buena persona, gente cálida, gente dirigida por sentimiento y emoción. ¿Y qué pasa? Si diera una media vuelta, hay una deficiencia. No acompaña suficiente razonamiento. Pues cada vez que yo atiendo a algunos hermanos y veo sentimientos los arrastran, te llama mi atención. ¿Quién no tiene sentimiento? ¿Quién no tiene emoción? Pero es demasiado. Entonces, ¿por qué deja que los sentimientos nos arrastran? Que los sentimientos no tienen un fundamento sólido. Es pasajero. Se mueve. Van y vienen. Nunca quedan. Los sentimientos no duran. Si ustedes por sentimiento quieren casarse, no se casen. Porque esos sentimientos van. Con el tiempo van. Lo que queda es la realidad. Aparte del sentimiento, es necesario razonamiento.
Vamos a pensar, un muchacho me atrae, porque yo si fuera una chica, ay, bonito, me gusta. Nace sentimiento por naturaleza cuando tenga cercanía. Pero tiene que razonar, ¿este muchacho realmente está preparado? ¿Este muchacho está preparado para llevar una responsabilidad? ¿Ese muchacho es maduro? ¿Responsable? Porque unirse como matrimonio no es un juego, es muy diferente que ser conviviente. Ser conviviente en algún sentido es ser contratista. Es un contrato por algún interés de ambos lados están unidos, pero no es matrimonio. El matrimonio se lleva la responsabilidad. Bueno, luego de sentimientos, no siempre seremos jóvenes, porque el peso de esta vida, la realidad de esta vida nos va a golpear. Y vamos a sentir la necesidad de recurso. Ya que él hasta ahora ha sido solo, con poca ganancia que tiene, no tenía problema para alimentar el estómago de un muchacho con lo que gana suficiente. Pero ya no va a ser uno, conmigo dos. Supongo, más adelante 3, 4 y 5. Realmente va a poder alimentar. ¿Está preparado? Básicamente tiene que razonar. Solo sentimiento. Me gustó, por eso dice. ¿Es todo? Cada vez que alguien te gusta, cada vez que es para ti, alguien te agrada, ¿se unirá con esa persona entonces? Entonces, ¿qué sería de nuestra vida? Una vida animal entonces. Conforme a tu instinto, cada vez que te guste alguna persona, cambie de pareja. ¿Así va a pasar toda la vida? Imposible. Por eso, la certeza nunca nace de la convicción sobre el sentimiento. La certeza, la convicción se necesita un cimiento, una zapata, base firme se necesita. La gente que nunca puede tener la convicción de la fe, ¿sabe por qué? Por depender de los sentimientos. Entonces la Biblia explica, apóstol Pablo Romano 1 dijo, este evangelio os va a confirmar. Entonces él está dispuesto a perder su vida para compartir esto, el evangelio. Luego de compartir, en 16 capítulos finaliza, otra vez dando gracias al Señor, porque por medio del evangelio os confirma. Algunos de ustedes, yo necesito la firmeza. Yo soy una persona indecisa. Soy una persona que no tiene una dirección. Dedíquese en el evangelio. Lee el evangelio, meditar en él, anunciar en él. Entonces tú serás la primera persona beneficiada, más que otra persona. Por el evangelio que tú compartes, primero tú recibirás el beneficio. Ser confirmado. Estar seguro que el Señor está conmigo. La vida eterna está garantizada. ¿Y cuánta libertad, cuánta fuerza puede traer sobre mi vida? Si estaría seguro de la compañía del Señor, ¿qué podría temer? Aunque cual sea el reto, voy a iniciar un negocio, una empresa o microempresa, o voy a ser empleado de alguna empleada, si estaría seguro de la compañía del Señor, ¿a qué temería? Porque la compañía del Señor en sí es una garantía. Pero por más que tengan mejores condiciones, pero si no puede estar seguro de la compañía del Señor, todo el tiempo se sentirá inseguro. De todo lo que hace, de todo lo que quiere hacer, se sentirá inseguro, solo, porque no está confirmado.
Por eso el apóstol Pablo tanto quería compartir el Evangelio. Desde el capítulo 1, capítulo 2. Por eso para mí, dirigir un congreso de líderes cristianos con el libro de Romanos, considero el libro de Romanos como un bombardeo del Evangelio. Estos cientos están bombardeando. Capítulo 1, la primera mitad, parte de introducción. Desde la segunda mitad entra el grano, acusando a los gentiles, ya que en Roma, más que judíos, hay gentiles. Entonces, acusando a gentiles, ¿cuál es el pecado? Y su consecuencia del pecado de gentiles, habiendo sido entendido de que existe un Dios por la naturaleza, en vez de dar culto a Dios, a las criaturas, porque sus entendimientos fueron entenebrecidos. Se creen sabios, pero en realidad llegaron a ser necios, dice. ¿A quién quiere adorar? ¿A casa o a quien construyó la casa? La casa como por sí misma pueden hacer. Aunque no sea casa, esta carpa, aunque 1.000.000 de años, billón de años espere, por sí mismo puede formarse así. Imposible. Hubo un arquitecto, ingeniero, por eso hay casa. Entonces, ¿a quién deberíamos dar reconocimiento? ¿Al que lo creyó o a una criatura? Al Creador. Pero sus entendimientos fueron entenebrecidos, dice. Creyéndose sabio, se hicieron necios, dice. Antes de dar culto al Creador, a las criaturas. Habiendo sido entendido, no quieren aprobar en cuenta a Dios. Dios les entrega una mente reprobada. Por eso la vida se vuelve tan sucia y desordenada. Capítulo 2 acusa a los judíos. Los judíos son mejores en ninguna manera. Tienen la ley de Dios en la forma de la ciencia. Pero según el pacto, el que la hace vivirá, no oidores de la ley, sino hacedores de la ley. Los judíos tienen la ley, pero en la forma de ciencia son oidores, pero no son hacedores. Por eso con aquella ciencia menosprecian, juzgan a los gentiles, pero hacen lo mismo que los gentiles hacen, pero más inteligentemente, ya que tienen ciencia. Sobre ellos habrá peor juicio de Dios, dice, por la hipocresía. El capítulo 3 es la primera mitad. Ahora hemos acusado primeramente a los judíos, a los gentiles. Todos están bajo el pecado. Así la primera mitad de Romanos capítulo 3 inicia. Encerró el mundo entero bajo el juicio. Gentiles, judíos, no religiosos, los religiosos, todos encerró bajo el pecado. Desde segunda mitad de Romanos capítulo 3 comienza a anunciar el Evangelio. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, el perdón de los pecados que se ha manifestado desde el cielo. Dios lo envió a través de su Hijo para todos los que creen en Él. No hará ninguna diferencia, judíos, gentiles en el Señor, ya no existe. Todos los que creen por fe en aquel evangelio ser salvo, un solo pueblo. O sea, no hacemos diferencia. La segunda mitad de Romanos capítulo 3 sobre la justicia de Dios y la justicia humana. La justicia humana por las obras de la ley. La justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Capítulo 4, tomando el ejemplo, modelo de Abraham. ¿Qué dice la Biblia? Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Nuestra fe en la redención del Señor Jesucristo, Dios cuenta por justicia. Todo el capítulo explica el concepto de la justicia. El concepto de ser contado justo ante los ojos de Dios. No es quién,
no es quien que haya quien solamente haga el bien, nunca no haga el mal, sino su fe en la redención del Jesucristo. Su fe le cuenta por justicia. El que posee aquella fe le cuenta a Dios por justo ante los ojos de Dios. Y capítulo 5 cambia de modalidad. Usa otra modalidad de evangelización, titulado por un hombre. ¿Cómo les trata? Por un hombre el pecado entró al mundo. Por una desobediencia a todo el mundo llegó la condenación. Por un pecado todos llegaron a ser pecadores. Por un hombre. Entonces, el cual es la sombra del que había de venir. El primer Adán es la sombra del postrer Adán. Hay un hombre más, perfecto hombre, pero no tiene ninguna relación con el primer Adán, porque ni siquiera una gota de sangre de él recibió. Dos hombres. El primer hombre, Adán. El postrer hombre, Dios encarnado. Hay dos Adán. Por una desobediencia, todos llegaron a ser pecadores. Por una obediencia, que el Hijo de Dios, quien vino en nuestra condición, obedece ante la voluntad de Dios, él mismo entregándose su vida para la redención nuestra. Por una obediencia a todos llega el don de la justicia. El ser constituido justo delante de Dios. De Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo hace 2000 años, de una forma magnífica, sencilla, muy sencilla, pero magnífica, él anuncia evangelios. ¿Cómo un hombre pecador puede ser constituido justo delante de Dios? No depende de cada individuo puede ser constituido pecador, ni puede ser constituido justo. Por un hombre, por un representante. Ya que tú te perteneces al primer Adán, desde cuando tu nacimiento eres constituido justo, pecadores. De la misma manera, por un hombre quien obedeció ante la voluntad, se dio su propia vida. Derramó su sangre para perdonar el pecado del mundo. Por un hombre, si tú crees en él, te forma cola detrás de él. Eres constituidos justos. Entonces, cuando yo comparto Romanos, ¿cómo siento? Es un verdadero bombardeo. Apóstol Pablo, Romano, segunda mitad, capítulo 3, desde arriba, bombardea el Evangelio. Capítulo 4, bombardea. Capítulo 5, rematando a todos, bombardea de nuevo, explica el concepto de ser llamado justo ante los ojos de Dios. No hay por donde uno pueda escapar de este bombardeo. Desde arriba, bombas del Evangelio como lluvias se está cayendo. No hay por donde pueda escapar diciendo que yo soy pecador. No hay manera. De una, de otra, tras otra manera, evangelio, evangelización, reevangelización, reevangelización. Así hasta Romanos capítulo 5. Capítulo 6 cambia del tema. ¿Por qué? Solo habló el don de la justicia. Entonces, algunos hermanos pueden confundirse por tanta gracia, tanta misericordia, puede inclinarse al libertinaje. Romanos 6 cambia de la dirección. Ahora pues, para que abunde la gracia, podemos continuar en pecado en ninguna manera. Porque nosotros juntamente con Cristo hemos muerto al pecado. Creemos que hemos muerto con Cristo hacia el pecado.
Dios cuando lo levantó, nos levantó. Entonces el resto de nuestra vida, no para la perdición, no para el libertinaje, sino entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo ante Dios para servir a su evangelio, para ser instrumento de la justicia, no para el libertinaje. Todo el capítulo 6 se está hablando. Y capítulo 7 explica el cambio del régimen. Ya no estamos bajo un solo mismo sistema. Un solo mismo sistema, pero tenemos la licencia del perdón del pecado. No es así. Cambió el sistema. El régimen cambió. El régimen viejo del pecado y de la muerte. Entonces el nuevo régimen del nuevo pacto nos liberó. O sea, la ley de Moisés no se aplica a quienes están en Cristo Jesús, sino la ley del Espíritu y de la vida. Los que ahora son convertidos en cristianos salvos, justos, constituidos justos, el resto de su vida ya no se llevan por la ley de Moisés, hacer, no hacer, sino recibir la guía del Espíritu Santo. Cada día entregar su ser ante la guía del Espíritu Santo, dirígeme. Mientras anteriormente, ¿cómo manejaba la vida? Yo voy a comportarme bien, voy a cumplir la voluntad de Dios, no voy a cometer pecados. Ese régimen era del pecado y de la muerte. Ya cambió el régimen. ¿Cómo Dios ahora dirige a su pueblo? No con una ley de letra, sino ley del Espíritu y de vida. No es una obligación, sino convence a nuestra conciencia. En nuestra mente pone su ley. En nuestro corazón escribe lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No estamos bajo el régimen viejo, sino un régimen nuevo. Explica a los hermanos. Pablo tan sabiamente. Mucha gente habla de Cristo, pero su mente y su cultura ahora aún pertenece al régimen viejo. ¿Cómo podría llamarlos? ¿Mitad salvo, mitad no salvo? ¿O no salvo? Habla del perdón de los pecados por nombre de Cristo, pero en cuanto al manejo de la vida, aplica el régimen viejo de la ley de Moisés. Entonces, ¿esto cómo resultaría? Como envenenar a su propia comida. Con buenos materiales prepara un guiso. Finalmente pone un ingrediente venenoso. Todo lo que se comen de aquel platillo se mueren. Eso es lo que está sucediendo en el mundo actual. Jesucristo no solamente derramó su sangre, dio el perdón de los pecados. Cambió el régimen. Vino el régimen nuevo. Ya no nos dirige por la ley de Moisés, sino dirige nuestra vida por la ley del Espíritu Santo. Amén. Así a los hermanos de Roma como un excelente profesor. Apóstol Pablo, con mucha precisión, anuncia evangelio para que cualquiera que sea salvo. No haya quien no pueda entender. Luego de escuchar tantas explicaciones, aún si no entiende, es una persona que ya no hay más remedio. No hay más remedio. Entonces, con tanta precisión describe evangelio para que cualquiera pueda confirmarse en el Señor. Soy salvo. Luego de afirmar y reafirmar, Romanos capítulo 8 dice ahora así, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Apóstol Pablo, hasta que se cansara, cansadamente él expuso el evangelio de una forma magnífica. Evangelio. Luego
Luego ya estamos muertos al pecado. Somos vivos hacia la justicia el resto de nuestra vida, no para el libertinaje, sino para ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como un culto vivo ante Dios. Entregar mi cuerpo para la justicia como un instrumento. Y 7 dice, ya está cambiado el régimen, dice. No te aplica el régimen del pecado y de la muerte, sino del espíritu y de la vida. Después de confirmar el Evangelio, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué palabra más? Eso es lo que está diciendo. Ya, ¿qué palabra más? Está claro que Dios nos ama. Está claro que Jesús nos ama, dice. No tiene por qué no nos ama. Nos ama, dice. Romanos capítulo 5, en la primera mitad que dice, habla de 3 eras. Cuando éramos débiles, cuando éramos enemigos, cuando éramos fieles enemigos, cuando éramos, nos amó, dice. Cuando éramos débiles, cuando éramos enemigos, cuando éramos fieles, se nos amó. Ahora, siendo quien está justificado, tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué no nos ayudaría más? Dice. Cuando éramos peores de peores, nos amó. Y ahora siendo justificado, teniendo paz para con Dios, ¿por qué no os bendecirá? ¿Por qué no os ayudará? Dice. Cuando tú eras peor de peor, te amé. Cuando era débil, te amé. Cuando tú eras vil, cuando era enemigo, te amé. Te salvé. Ahora, siendo reconciliado, justificado, teniendo paz conmigo, ¿por qué yo no te ayudaría? Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No han visto a algunos niños creídos por sus papás? En el camino, caminando ante sus amigos. Su papá, ya hoy le toca el día de descanso. Acompaña a su hijo ante sus amigos. Bien creído, valiente. Anteriormente, ante un niño siempre se humillaba y ahora creído. Vengo con mi papá, con mi papito. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú te comportas mal conmigo, te pego, mi papá está conmigo. Eso es lo que estás diciendo. El que no escatimó, versículo 31, el que no escatimó ni a su propio hijo. Razón envío a ustedes. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nadie dice amén. Puros incrédulos, peores incrédulos de México aquí están reunidos. ¿Y qué pasa? Voy a repetir el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Mil amén. Amén. Cuando éramos enemigos, viles, pecadores, nos amó. Y ahora, siendo justificado, teniendo paz a través de la sangre de Cristo para con Dios, ¿cómo no nos ayudará? Dice. Podemos tener esta fe. Lo que yo quiero hacer, pensar bien. Lo que ahora trato de hacer está dentro de la voluntad de Dios, pensar bien. Si quiero hacer algo de mi voluntad, no tiene por qué, Señor, me ayudaría. Pero lo que yo quiero hacer, pensar bien, realmente está dentro del margen de la voluntad de Dios. Una vez, 2 veces, tras otras veces, investigar y estudiar. Veo que realmente está dentro de la voluntad de Dios.
Entonces, tengan confianza ustedes. Adelante. Porque no tiene por qué Dios no les ayude. Todos los que me hicieron amén, Dios les bendiga. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pero hay un loco, ¿no? Hay un loco a quien Cristo justificó, murió por ellos. Hay alguien, está loco, está en contra, sí condena. ¿Quién es? ¿Quién es el que nos condena? Es el loco que está decidido para irse al infierno. Satanás. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por los otros. ¿Cuántas bendiciones? El que murió es Cristo. El que resucitó es Cristo. Además, dice, él mismo se ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace? Intercede por los otros. ¿Quién contra nosotros entonces? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada? Si nosotros pensamos profundamente, cuando aún era pecador, cuando aún era débil, cuando aún era enemigo, si me amó, ahora siendo justificado mediante la fe por la sangre eficaz del Cristo y teniendo paz para con Dios, mi vida, quiero que mi vida que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no nos ayudará? ¿Por qué Dios nos dejará solo? Pero muy a menudo nuestro corazón está invadido de un miedo que no tiene ningún fundamento ni argumento. Como un fantasma, un miedo invade a mi corazón. Sobre el miedo también tenemos que investigar. Un miedo que tenga el argumento, entonces algo que realmente debemos temer. Pero un miedo que no tiene ningún argumento, ningún fundamento. Los niños en la noche se levantan, quieren ir al baño, al regresarse en la oscuridad ve su ropa colgada y luego se espanta. ¡Fantasmas! En la oscuridad, teme a la oscuridad. Pero cuando viene el miedo por la oscuridad, tiene que pensar un poco, ¿por qué yo tengo que temer a la oscuridad? El pastor Osvar, cuando era joven, se fue a un villa, se llama Aco. Era un pueblito de agricultores, nadie le recibía a casa. Encontró una casa. Por la tradición coreana, una comunidad invierte juntos, hace una casa funeraria para la comunidad. Pertenece a todos los aldeanos. Ahí guardan diferentes utensilios, herramientas, instrumentos funerales. En aquella época no podía usar para una sola ceremonia, reusada luego. Pero la gente tenía miedo, ya que son instrumentos, herramientas usadas por muchos funerales. Creían que en esa casa viven demonios. Cada noche aparecen fantasmas. El pastor Osvar, cuando vio que no hay ninguna casa que le recibe, él se fue a esa casa, vio la casa bonita y grande. Claro, llenos de instrumentos funerales. Y habló con el jefe de comunidad. ¿Me permite vivir en esta casa? Porque esta casa es la única casa que está desocupada donde hay lugar para poder dormir. Joven, ¿vas a dormir ahí? No, ni lo piense. Cada noche ahí aparecen fantasmas. Algunos muchachos que se creen valientes realmente probaron, desafiaron. Al día siguiente fueron encontrados muertos. Les dieron infarto cardíaco.
En la noche aparecen demonios, no desafíen. Además, durante la guerra del Corea, los coreanos comunistas allí mataron mucha gente. En el patio hay un pozo de agua, adentro de ese pozo, cantidad de muertos ellos tiraron. Cada noche de ahí salen fantasmas. Pero el pastor Ospar es el siervo de Dios. Pero para mí no hay otra casa mejor que esta casa, yo vivo acá. Bueno, ya que tú te decides, no hay manera de impedirte. Pero cuidado, no te mueres, por favor. En la primera noche, el pastor Ospar, una casa sola, grande. Casa bastante grande. Entonces en la oscuridad no había ninguna luz eléctrica en aquel tiempo. El pastor Ospar ni lámpara tenía. Entonces estaba leyendo la Biblia. Al principio él no sintió nada. Y luego de leer mucho tiempo la Biblia, de repente él sintió un escalofrío. Alguien me está viendo, siento que alguien me está viendo. ¿Qué hay aquí? Miraba por aquí, por allá, no se veía nada. No sé. Entonces él estaba con mucho miedo, que siento que alguien me está observando. Pero no hay nadie. Entonces empezó a cantar alabanza. Jesús está conmigo, Dios conmigo. Pero aún el miedo no se iba de su corazón. Entonces el pastor Ospar se acordó de la promesa. Bueno, dice que confrontara al diablo, entonces huirá de ti. Bueno, yo no me voy a dejar que el miedo me invada, sino me dijeron que en el centro del patio había el pozo. En ese pozo muchos muertos tiraron. De ahí cada noche salen fantasmas. Bueno, yo voy a desafiar. Se levantó. No voy a esperar que algo aparezca a mi persona. Yo voy para atraparlo. Se fue al pozo. El pozo estaba sellado con una tapa, donde anteriormente muchos ahí muertos metieron. Destapó. Luego, en el pozo oscuro, metió su cabeza. No hay nadie por ahí. Alguien está ahí. No hay nadie. No hay nadie. Ningún demonio salió. Entonces, luego el pastor Ospar, desde su corazón pudo prevalecer el miedo. Desde aquel día, cómodamente vivió en esta casa. A veces nosotros, algún miedo, el miedo de fracasarnos, no tiene ningún argumento. Hace poco, el pasado lunes, un ministro nuestro, hace poco, su esposa dio a luz un hijo. Estaba testificando, su corazón se llenó del miedo cuando su esposa entró en la sala. Para aliviarse, le venía mucho sentimiento que algo iba a pasar a su esposa, algo iba a pasar a su esposa. Mientras que así testimoniaba, ya casi estaba llorando. Al terminar su testimonio, yo llamé su atención. Fulano, veo que eres exageradamente sentimental. Exageradamente. No pasó nada a tu esposa. No pasa nada. Y además Dios está con nosotros. ¿Y qué pasa? Yo cuando era más chico que tú, llegué a ser padre, pero nunca pensé de tu manera. ¿Y qué te pasa? Eres demasiado sentimental. Ven a trabajar, pero tengo miedo de que suceda algo a mí. No pasa nada. Ven a trabajar aquí, pero no hay quien cuida a mi esposa. Bueno, entonces, en tu alrededor, ¿cuántos pastores hay? Pide el apoyo, porque cada sede vea alguna hermana dispuesta, un tiempo puede apoyar a tu esposa. Tú puedes venir aquí, ven aquí. Sí, pastor, pero medio obligado, sí, pastor. Durante la semana pasada apareció, pero no en el primer día. Después de varios días apareció. Tanto sentimiento, tantas emociones. Cuando algún miedo quiere apoderarse de ustedes, piensen fríamente sobre la Biblia. El Señor me salvó.
yo estoy confirme al Evangelio de la Biblia. Y ahora mi vida, aunque no podré decir 100% yo vivo solo para su gloria, pero de toda manera veo. Mi vida está conforme a su voluntad. Mi vida está dentro de su voluntad. Comprobarlo. Si puede comprobarlo, si realmente mi vida va hacia una sola misma dirección de la voluntad del Señor. No tiene por qué temer. ¿Por qué? No tiene por qué que el corazón se apodere del miedo. Pensar bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que se necesite para servir a su Evangelio? No vivan con el miedo ustedes. Amén. Aquí hay muchos hermanos y hermanas que viven con el miedo en el corazón. ¿Quiere abrir negocio? Adelante. Pero antes de abrir el negocio, solo piensen bien. ¿Qué estoy buscando? ¿Mis deseos? ¿O realmente quiero servir al Señor? Si mi vida realmente tiene una dirección, mi vida realmente tiene una justa razón, servir al Señor, no tiene por qué temer. Confiar en Dios. Delante de Dios, no solo supliquen, también pidan a Dios. Padre Dios, según tu promesa está escrito así, ayúdame. Aunque no te podré decir, yo soy 100% espiritual, en mí no hay nada de carnalidad, no te podría decir. A pesar de alguna debilidad humana, pero voy conforme a tu voluntad. Quiero hacer esto realmente para servirte. Ayúdame, ampárame, me acompañe. El Señor nos ayuda. Por eso aquí versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Apóstol Pablo de esta forma nos dirige a razonar. Para Dios, su propio Hijo era el más precioso, es el tesoro número 1 del cielo. Pero para salvarnos, ayudarnos, no escatimó a su propio Hijo. ¿Por qué no nos daría? ¿Por qué no nos dará todas las cosas con Él? Nos da. No tenemos por qué no avanzar, por qué no desafiar, por qué no hacer una aventura de fe confiando en el Señor Jesucristo. Amén. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte que puede hacer nosotros, la muerte es un miedo momentáneo, tal vez puede causar por la naturaleza, porque nadie quiere morirse. Entonces, unos minutos naturalmente puede causar miedo, pero cuando razonamos bien. Pero en toda mi vida el Señor me ha acompañado, nunca me dejó. Entonces, hasta la muerte no me acompañará. Entonces, la muerte para Él sería realmente un estorbo. En toda mi vida, desde cuando yo recibí la salvación, Él ha estado conmigo. Ha sido misericordioso, muy amoroso conmigo. En la muerte no me acompañará. Razona un poquito más, acompañará.
Entonces, él no puede vencer a la muerte, él ya lo triunfó. Él ya lo triunfó. Entonces, él me va a recibir, me va a levantar, me va a recibir en su gloria. Entonces, ¿qué pasa? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Pero hay la gente que teme lo porvenir. Ay, yo tengo a lo porvenir. Ni porvenir, dice. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, queremos construir en nuestra visión central. Es un proyecto millonario en dólares. Cuando solo vemos ese trabajo, hay mucho dinero. Yo quiero que ustedes viajen, anuncien el Evangelio. Al salirse de acá, el país es enorme. Yo me sorprendo cada vez veo tanta población, casas. Parece una escena de película del horror al verlo. Casa y casa, México, casa y casa. Desde el avión cuando veo Ciudad de México, Señor mío, cuántas casas, detrás del cerro, otra casa, desde la montaña, otra casa y casa. Saliéndome de mi mundo tan chiquito y pobre, conectándome con el corazón de Dios. Entonces, con otro punto, desde otro ángulo puede ver. No solamente aquí. Creo que luego de esa construcción vamos a necesitar muchos en diferentes lugares. Por lo menos Ciudad de México es enorme, por lo menos 5 de este tamaño. Luego en otro estado también. No tiene por qué Dios nos ayude. Tiene la certeza y seguridad. Solo a mí me llega, ¿no? No sé. Muy a menudo nosotros nos hundimos en nuestro mundo propio, tan chiquitito. Aquí no hay alguna persona que esté en un barrio. En toda su vida nunca salió de su barrio. En el primer lugar le recomiendo, no solamente se salga del barrio, viaje a un país del vecino. Primero viaje a otro estado. Sálganse de aquel mundo tan pobre y tan chiquito. Siéntanse el llamado de Dios. Y siéntanse la vocación del Señor. El Señor no está llamando, necesito obreros, dice. Yo necesito obreros. Yo ando predicando. ¿Cuántas personas dicen maravillado al ver a ellos? A veces yo pienso, cuando estoy regresando a Ciudad de México, ¿cómo yo podría contagiar al hermano de mi iglesia con ese espíritu? ¿Cómo? Entonces, ya que no siento que soy tan bueno para contagiar a ustedes, solo doy amenaza a los copastores. Reúnanse todos acá. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Yo he dicho, en la segunda mitad de este año, duplicar el número de mis manos. ¿Qué están haciendo? Adelante. Todo mi coraje y molestia sobre ellos. Entonces, adelante. Tenemos esta verdad. ¿Por qué Dios nos ayudará? Esa nave parece enorme. Solo los hermanos de zona metropolitana y con sus invitados se llena. No es grande. Dios quiere que nosotros conectemos con el corazón de Dios. Espero que en nuestra iglesia se levanten muchos hermanos y hermanas, empresarios, aunque sea de microempresa, se levanten muchos que desafíen confiando en el Señor. Amén. No vivan en un huequito sentadito con lo que tengo suficiente. Piensen en el servir al Señor.
no tenemos por qué temer. No teman, hermanos. Si Él ni escatimó a su Hijo, propio Hijo, ¿por qué no nos dará todas las cosas con Él? Amén. Entonces, los hermanos de la Iglesia Verdadera de Ciudad de México, espero que sean desafiadores, que desafíen. Ustedes, confiando en el Señor, inicien trabajos, vean la obra de Dios, compartan el Evangelio, no vivan defensivamente. Porque la mejor manera de defensa, ¿qué es? Atacar. El ataque es la mejor defensa. Con el diablo, la defensa no es defensa, el ataque es la defensa. Cuando confronta, se huye. Cuando quiere confrontarse, el diablo se duplica, se triplica y comienza a crecer, se vuelve un gigante. Me ahoga, me ahorca. Pero cuando confrontamos, se huye de nosotros. Amén. Oremos al Señor para terminar. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube. Descubre el nuevo podcast de Jerusalén Radio en Spotify, donde podrás reproducir y descargar programación variada como predicaciones y estudios bíblicos de diversos temas y los últimos episodios de tus programas favoritos que Jerusalén Radio tiene para ti. Descárgala ya y disfruta de Jerusalén Radio sin interrupciones, disponible para iOS y Android.